Marco Aurelio, uno de los máximos exponentes del estoicismo, nos dejó un legado invaluable en su obra Meditaciones. Una serie de reflexiones personales en las que plasmó los principios y prácticas que guían a cualquier buscador de sabiduría. Estas enseñanzas, aunque escritas hace siglos, tienen un poder atemporal que puede ayudarnos a vivir con mayor propósito y serenidad en el presente. ¿Cómo sería si cada semana reflexionáramos sobre una de sus ideas y la aplicáramos en nuestra vida? Hoy quiero compartir contigo 15 reflexiones basadas en su obra y cómo puedes integrarlas en tu día a día para vivir una vida más plena, centrada y alineada con los valores estoicos. 1. Comenzar cada semana recordando nuestra mortalidad. Marco Aurelio nos recuerda que la vida es efímera, podrías dejar la vida ahora. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. Esta reflexión nos impulsa a valorar el tiempo y a no desperdiciarlo en preocupaciones banales o actividades sin sentido. Imagina que cada lunes comienzas recordando que el tiempo es limitado. Esto puede ayudarte a priorizar lo que realmente importa, ya sea dedicar tiempo a tus seres queridos, avanzar en tus metas o simplemente disfrutar del momento presente. La práctica del memento mori no tiene por qué ser sombría, es una invitación a vivir con más intención y profundidad. 2. Enfocarse en lo que depende de ti. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Marco Aurelio nos enseña a distinguir lo que está bajo nuestro control y lo que no, una lección fundamental para mantener la tranquilidad. Una manera de aplicarlo es reflexionar cada semana sobre los problemas que enfrentas. Por ejemplo, si tienes un conflicto en el trabajo, puedes preguntarte, ¿qué aspectos de esta situación dependen de mí y cómo puedo gestionarlos? Esto te permitirá concentrarte en soluciones prácticas en lugar de desgastarte emocionalmente por aquello que no puedes cambiar. 3. Aceptar las circunstancias tal como son. El universo es cambio, nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Esta frase nos recuerda que la resistencia al cambio solo genera sufrimiento, mientras que la aceptación nos libera. Por ejemplo, si enfrentas un imprevisto, como la cancelación de un plan importante, en lugar de frustrarte, podrías reflexionar, ¿cómo puedo adaptarme a esta nueva situación? Aceptar lo que sucede no significa resignarse, sino encontrar formas de avanzar con sabiduría y flexibilidad. 4. Recordar que somos parte de un todo más grande. Marco Aurelio veía al ser humano como una pieza integral del universo. Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Esta reflexión nos invita a actuar con empatía y consideración hacia los demás. Cada semana, podrías dedicar tiempo a pensar cómo tus acciones benefician o afectan a quienes te rodean. Por ejemplo, en lugar de actuar por interés personal, podrías buscar maneras de contribuir al bienestar colectivo, ya sea ayudando a un colega o participando en actividades comunitarias. 5. Practicar la gratitud diariamente. Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo, de respirar, de pensar, de amar. La gratitud es una de las prácticas más transformadoras del estoicismo, y Marco Aurelio nos anima a cultivarla. Una forma práctica de hacerlo es tomar unos minutos cada día para escribir 3 cosas por las que estás agradecido. Esto no solo mejora tu perspectiva, sino que también te ayuda a enfocarte en lo positivo, incluso en medio de desafíos. 6. No dejarse dominar por el deseo o el placer excesivo. Si encuentras algo que te sobrepasa, retírate y guarda la calma. Marco Aurelio advierte contra el apego a los placeres momentáneos que pueden distraernos de nuestras metas a largo plazo. Por ejemplo, si estás tentado a procrastinar viendo series en lugar de trabajar en un proyecto importante, podrías reflexionar sobre cómo ese placer inmediato afecta tus prioridades. La moderación, en este caso, se convierte en una herramienta clave para mantenerte en el camino correcto. 7. Afrontar los desafíos como oportunidades de crecimiento. El impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta idea de Marco Aurelio nos invita a ver los obstáculos como oportunidades para desarrollar fortaleza y resiliencia. Si enfrentas una dificultad, como una crítica inesperada, podrías preguntarte, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Cómo puedo utilizarla para crecer? Este cambio de perspectiva te permitirá transformar los problemas en aliados. 8. Cultivar el autocontrol emocional.
No permitas que tu mente sea dominada por las pasiones. Marco Aurelio nos anima a mantener la calma en situaciones adversas y a no dejarnos llevar por las emociones negativas. Imagina que alguien te insulta o te provoca. En lugar de reaccionar impulsivamente, podrías tomarte un momento para respirar y recordar que su comportamiento no tiene por qué determinar tu estado de ánimo. Con práctica, este autocontrol se convierte en una poderosa herramienta de serenidad. 9. Reflexionar sobre lo que significa una vida virtuosa. La perfección del carácter es esto: vivir cada día como si fuera el último, sin prisa, sin apatía, sin pretensiones. Para Marco Aurelio, la virtud era el núcleo de una vida plena. Una forma de aplicar esta idea es definir qué valores son esenciales para ti y actuar en alineación con ellos. Por ejemplo, si valoras la honestidad, podrías reflexionar sobre cómo ser más transparente en tus relaciones personales y profesionales. 10. No permitir que el juicio de los demás te detenga. Es ridículo no escapar de la propia vergüenza, pero sí preocuparse por la vergüenza de los demás. Marco Aurelio nos enseña que lo que otros piensan de nosotros está fuera de nuestro control. Por ejemplo, si tienes miedo de expresar tus ideas en una reunión por temor al juicio, podrías recordar que lo importante es actuar con integridad, no complacer a todos. Esto te libera de la carga innecesaria de buscar constantemente aprobación externa. 11. Practicar el desapego de los resultados. Marco Aurelio aconseja centrarse en las acciones, no en los resultados. Cumple tu deber y déjalo en manos de la naturaleza. Esta actitud nos ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. Por ejemplo, si estás preparando una presentación, podrías enfocarte en dar lo mejor de ti sin obsesionarte con la reacción del público. Al practicar el desapego, encuentras paz en el proceso, independientemente del resultado. 12. Ver el tiempo como un recurso finito. El tiempo es como un río, no puedes tocar la misma agua dos veces. Marco Aurelio enfatizaba la importancia de no malgastar nuestro tiempo en trivialidades. Una forma de honrar esta reflexión es establecer prioridades claras y evitar distracciones. Cada semana, podrías preguntarte, ¿estoy invirtiendo mi tiempo en lo que realmente importa? 13. Fortalecer la mente con hábitos diarios. Tu mente se coloreará con los pensamientos habituales. Marco Aurelio nos recuerda que lo que pensamos repetidamente da forma a nuestra vida. Una forma práctica de aplicar esta idea es dedicar unos minutos cada día a la meditación o a la lectura de textos filosóficos que nutran tu mente con sabiduría y positividad. 14. Recordar que el presente es lo único que tienes. Ni el pasado ni el futuro nos afectan, solo el presente es nuestro. Marco Aurelio nos anima a vivir plenamente en el momento presente. Si te encuentras preocupado por algo que aún no ha sucedido, podrías traer tu atención a la hora, practicando la atención plena y apreciando lo que tienes frente a ti. 15. Cerrar la semana con gratitud y autocompasión. Al final de la semana, reflexiona, ¿qué logré? ¿Qué podría haber hecho mejor? Marco Aurelio veía el autoconocimiento como una herramienta esencial para el crecimiento. Dedica tiempo a reconocer tus esfuerzos y aprendizajes, pero también a perdonarte por cualquier error. Esta práctica te prepara para comenzar la nueva semana con renovada energía y claridad. Conclusión. Las reflexiones de Marco Aurelio no solo nos ofrecen guía, sino también una brújula para navegar las complejidades de la vida moderna. Al practicar estas enseñanzas semanalmente, encontramos serenidad, propósito y fortaleza para enfrentarnos a los desafíos diarios. Su sabiduría sigue siendo un faro de luz que nos recuerda que, aunque no podemos controlar todo lo que sucede/inversa de, siempre podemos elegir cómo responder. ¿Por qué no comenzar hoy a incorporar estas ideas en tu vida y ver cómo transforman tu forma de pensar y actuar? Comenzar el día con la mentalidad correcta puede marcar una gran diferencia en nuestra vida. El estoicismo, a través de las palabras de grandes pensadores como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, nos ofrece un conjunto de frases llenas de sabiduría que pueden guiarnos hacia una existencia más tranquila, reflexiva y virtuosa. Estas enseñanzas no solo son poderosas reflexiones, sino que también se convierten en herramientas prácticas para enfrentar los desafíos diarios.
Hoy quiero compartir contigo 15 frases estoicas que puedes usar para empezar tu día con energía, claridad y propósito, y el significado detrás de cada una para que las incorpores en tu rutina. 1. Al despertarte, piensa en el privilegio de estar vivo, de respirar, de pensar, de disfrutar, de amar. Marco Aurelio. Esta frase nos invita a practicar la gratitud desde el primer momento del día. Muchas veces damos por sentado que despertaremos cada mañana, pero recordar que la vida misma es un regalo nos ayuda a comenzar con una perspectiva positiva. Imagina que cada mañana te tomas unos segundos para agradecer el simple hecho de estar vivo. Este ejercicio puede ayudarte a dejar de enfocarte en lo que falta y comenzar a apreciar lo que ya tienes, fortaleciendo tu bienestar emocional. 2. No te dejes llevar por tus emociones, pero tampoco las reprimas, observa y comprende. Epicteto. Epicteto nos recuerda que las emociones no son enemigas, sino mensajeras. Empezar el día con este enfoque nos ayuda a ser más conscientes de cómo nuestras emociones influyen en nuestras decisiones. Por ejemplo, si sientes ansiedad al despertar por las responsabilidades del día, en lugar de ignorarla, podrías preguntarte, ¿qué me está diciendo esta emoción? ¿Cómo puedo afrontarla de manera constructiva? Este hábito puede evitar que las emociones te controlen. 3. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Marco Aurelio. Esta frase subraya la importancia de cuidar lo que alimenta nuestra mente. Empezar el día con pensamientos positivos y constructivos es clave para mantener una actitud equilibrada. En lugar de revisar redes sociales o noticias negativas al levantarte, dedica unos minutos a reflexionar sobre tus metas o sobre algo que te inspire. Este sencillo cambio puede tener un impacto enorme en tu estado mental. 4. Lo que ocurre no está bajo tu control, pero cómo respondes a ello, sí. Epicteto. Esta frase nos recuerda la dicotomía del control, uno de los principios más poderosos del estoicismo. Al iniciar el día, aceptar que no todo saldrá como planeas puede liberarte de expectativas irreales. Si, por ejemplo, comienzas la jornada con contratiempos, como tráfico o un imprevisto, puedes recordar que tu reacción es lo único que realmente importa, manteniendo así la calma. 5. Actúa como si todo lo que haces marcara la diferencia. ¿Por qué lo hace? Marco Aurelio. Marco Aurelio nos enseña que cada acción, por pequeña que sea, tiene un impacto. Este recordatorio al comenzar el día nos motiva a ser más intencionales con nuestras decisiones. Si estás tentado a postergar una tarea, reflexiona, ¿qué impacto tendrá esto en mi día o en mi vida si lo hago ahora? Este pensamiento puede ser el empujón que necesitas para actuar. 6. No es lo que te sucede, sino cómo lo interpretas, lo que te afecta. Epicteto. Esta frase es un recordatorio de que nuestra percepción tiene un papel fundamental en nuestra experiencia diaria. Empezar el día con esta idea te prepara para enfrentar cualquier adversidad con una mentalidad más sólida. Por ejemplo, si algo inesperado sucede en tu mañana, podrías preguntarte, ¿cómo puedo reinterpretar esta situación de manera que me ayude a crecer? Esto transforma desafíos en oportunidades. 7. Ningún acto de bondad, por pequeño que sea, es un desperdicio. Séneca. La bondad es un pilar del estoicismo. Reflexionar sobre esto al despertar puede motivarte a buscar maneras de contribuir al bienestar de los demás durante el día. Tal vez sea tan sencillo como sonreír a un extraño, ayudar a un compañero de trabajo o escuchar a un amigo. Estos pequeños actos no solo benefician a los demás, sino que también te llenan de satisfacción. 8. El hombre valiente no es quien no siente miedo, sino quien lo enfrenta. Séneca. Esta frase nos recuerda que el coraje no implica la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Al iniciar el día, identificar tus temores y decidir enfrentarlos puede empoderarte. Por ejemplo, si tienes una reunión o tarea difícil, en lugar de evitarla, puedes decidir afrontarla con determinación, viendo el miedo como una oportunidad para crecer. 9. No pierdas tiempo discutiendo cómo deberías ser un buen hombre, sé uno. Marco Aurelio. Este consejo nos anima a pasar de las palabras a las acciones. Al despertar, podrías preguntarte, ¿qué puedo hacer hoy para ser una mejor persona? Tal vez sea cumplir tus compromisos, ser más paciente o simplemente actuar con integridad.
Este enfoque práctico te ayuda a mantenerte enfocado en lo que realmente importa. 10. La riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Epicteto. Reflexionar sobre esta frase al inicio del día puede ayudarte a encontrar satisfacción en lo que ya tienes. En lugar de buscar siempre más, puedes valorar lo que tienes y vivir con simplicidad. Si te sientes tentado a compararte con otros, recuerda que la verdadera riqueza está en la tranquilidad mental y no en lo material. 11. Vive de acuerdo con la naturaleza. Marco Aurelio. Este principio estoico nos recuerda la importancia de fluir con las circunstancias en lugar de resistirnos a ellas. Al comenzar el día, puedes decidir adaptarte a los desafíos con serenidad en lugar de frustrarte. Por ejemplo, si el clima cambia tus planes, podrías verlo como una oportunidad para ser creativo y ajustar tu día sin estrés. 12. Tu cuerpo puede estar encadenado, pero no tu mente. Epicteto. La libertad interior es un concepto fundamental en el estoicismo. Esta frase es especialmente útil si enfrentas circunstancias difíciles. Por ejemplo, si tienes limitaciones externas, recuerda que tu actitud y pensamiento siguen siendo tuyos. Esto te da poder sobre tu vida, incluso en situaciones adversas. 13. Elige no ser lastimado y no te sentirás lastimado. Marco Aurelio. Esta frase subraya que nadie puede dañarte emocionalmente sin tu consentimiento. Al iniciar el día, decide no tomar las cosas de manera personal y centrarte en tu paz interior. Si alguien te critica, podrías reflexionar, ¿es realmente importante lo que esta persona piensa? ¿Cómo puedo mantener mi tranquilidad? 14. Haz cada cosa como si fuera la última vez que la haces. Marco Aurelio. Este pensamiento nos invita a vivir con intención y a apreciar cada momento. Al despertar, podrías preguntarte, si este fuera mi último día, ¿cómo lo viviría? Este enfoque no solo te ayuda a ser más consciente, sino que también te motiva a actuar con propósito y gratitud. 15. Trabaja en tus propias imperfecciones, no en las de los demás. Séneca. Finalmente, esta frase nos recuerda que nuestra energía debe enfocarse en nuestro propio crecimiento, no en criticar a los demás. Al iniciar el día, podrías reflexionar sobre un área en la que te gustaría mejorar y comprometerte a dar un pequeño paso hacia ese objetivo. Esto no solo te ayuda a ser más consciente de ti mismo, sino que también reduce el estrés de compararte con otros o de esperar que cambien. Conclusión. Comenzar cada día con reflexiones estoicas no solo te proporciona claridad mental, sino que también te prepara para enfrentar la vida con sabiduría y resiliencia. Estas frases, aunque breves, contienen lecciones profundas que pueden transformar tu perspectiva y guiar tus acciones. Al integrarlas en tu rutina diaria, te conviertes en una persona más consciente, serena y enfocada en lo que realmente importa. ¿Qué frase elegirás para empezar mañana con propósito? El liderazgo efectivo no se trata únicamente de dar órdenes o dirigir a otros, sino de inspirar, guiar y tomar decisiones justas en los momentos más cruciales. Pero, ¿cómo lograrlo sin caer en el estrés, la inseguridad o la falta de dirección? El estoicismo, una filosofía milenaria basada en la virtud, el autocontrol y la racionalidad, ofrece herramientas prácticas que pueden transformar tu forma de liderar. Grandes líderes a lo largo de la historia, desde emperadores como Marco Aurelio hasta figuras modernas, han encontrado en el estoicismo una fuente inagotable de fortaleza. Si quieres ser un líder que no solo maneje equipos, sino que también inspire respeto y confianza, aquí te comparto 15 principios estoicos que pueden convertirte en un modelo de liderazgo efectivo y resiliente. 1. Lidera con el ejemplo, no con palabras vacías. El estoicismo enseña que las acciones pesan más que las palabras. Marco Aurelio decía, no pierdas tiempo discutiendo cómo deberías ser un buen hombre, sé uno. Como líder, no puedes pedir algo a tu equipo si tú no estás dispuesto a hacerlo primero. Por ejemplo, si esperas puntualidad y compromiso de los demás, debes demostrar esos valores en tu propia conducta. Piensa en un líder que admiras. Probablemente no solo habla sobre sus principios, sino que los encarna. Liderar con el ejemplo no solo genera respeto, sino que inspira a tu equipo a seguirte con autenticidad. 2. Reconoce lo que puedes controlar y lo que no. La dicotomía del control,
uno de los pilares del estoicismo, es esencial para el liderazgo. No puedes controlar cómo reaccionará cada miembro de tu equipo, pero sí puedes controlar tu actitud y tus decisiones. Imagina que estás liderando un proyecto y un cliente importante rechaza tu propuesta. En lugar de frustrarte, enfócate en lo que está bajo tu control, mejorar la estrategia y ajustar los detalles. Este enfoque te ayuda a manejar la presión sin paralizarte. 3. Escucha antes de hablar. Séneca dijo, la naturaleza nos dio 2 oídos y una boca para que escucháramos más y habláramos menos. Como líder, tu capacidad para escuchar activamente es crucial para entender las necesidades y preocupaciones de tu equipo. Un buen ejemplo es dedicar tiempo a reuniones individuales con tus colaboradores para entender sus puntos de vista y desafíos. Este hábito no solo fortalece la confianza, sino que también mejora la comunicación y el rendimiento general. 4. Mantén la calma en momentos de crisis. El estoicismo nos recuerda que la serenidad en tiempos difíciles es clave. Marco Aurelio decía, tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Cuando enfrentas una crisis, tu equipo te observará para tomar ejemplo. Si reaccionas con calma, ellos también lo harán. Por ejemplo, en lugar de entrar en pánico durante un contratiempo, analiza la situación con objetividad y guía a tu equipo hacia una solución racional. 5. La humildad es una virtud esencial. El orgullo y la arrogancia no tienen cabida en un liderazgo efectivo. Epicteto decía, es imposible aprender lo que crees que ya sabes. Un líder estoico reconoce sus propias limitaciones y está dispuesto a aprender de los demás. Por ejemplo, si un miembro de tu equipo tiene más experiencia en un área específica, permite que tome la iniciativa. Esto no solo fortalece al equipo, sino que también demuestra que valoras la colaboración y el conocimiento colectivo. 6. No busques la aprobación constante de los demás. Los estoicos enseñan que depender de la aprobación externa es un camino hacia la insatisfacción. Marco Aurelio escribió, el alma se degrada cuando busca la aprobación o teme el rechazo de los demás. Como líder, tus decisiones deben basarse en lo que es correcto, no en lo que será popular. Por ejemplo, puede que en algún momento tengas que tomar decisiones difíciles, como redistribuir tareas o rechazar una propuesta poco ética. Aunque esto podría generar incomodidad, actuarás de acuerdo con tus principios. 7. Define tu propósito como líder. El estoicismo enfatiza vivir con un propósito claro. Como líder, debes tener una visión que inspire y motive tanto a ti como a tu equipo. Imagina que diriges una empresa y tu propósito es crear productos sostenibles. Cada decisión que tomes debe alinearse con ese objetivo, desde el diseño hasta la comercialización. Tener un propósito claro no solo guía tus acciones, sino que también motiva a tu equipo. 8. Practica la empatía estoica. Aunque los estoicos valoran la racionalidad, también reconocen la importancia de comprender las emociones de los demás. Séneca decía, el que es bondadoso con los demás, es fuerte. Como líder, mostrar empatía hacia tu equipo puede fortalecer la cohesión. Por ejemplo, si alguien comete un error, en lugar de reprenderlo inmediatamente, intenta entender las razones detrás de su acción y ofrece apoyo para solucionarlo. 9. Fomenta la autodisciplina en ti y en los demás. La autodisciplina es un valor clave en el estoicismo y en el liderazgo. Epicteto decía, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Como líder, ser disciplinado con tus tiempos, tus palabras y tus acciones establecerá un estándar que los demás seguirán. Por ejemplo, si cumples tus propios plazos y respetas los compromisos, tu equipo se sentirá motivado a hacer lo mismo, generando un ambiente de responsabilidad compartida. 10. Aprende a gestionar el fracaso. El fracaso es una oportunidad para crecer, no una sentencia final. Marco Aurelio nos recuerda que los obstáculos son el camino. Como líder, demostrar que puedes aprender de los errores inspira a tu equipo a adoptar la misma mentalidad. Por ejemplo, si un proyecto no resulta como esperabas, podrías analizarlo con tu equipo y extraer lecciones clave en lugar de culpar a alguien. 11. Lidera con valores, no con miedo. Un líder estoico no necesita imponer miedo para ganar respeto. Séneca decía, es mejor ser amado que temido.
Liderar con compasión y valores sólidos crea un entorno donde las personas se sienten seguras y motivadas para dar lo mejor de sí mismas. Por ejemplo, en lugar de forzar a tu equipo a cumplir objetivos bajo presión extrema, motívalos destacando cómo su trabajo contribuye al éxito colectivo. 12. Abraza el cambio y sé adaptable. El cambio es inevitable, y un líder estoico lo acepta con gracia. Marco Aurelio decía, nada sucede sin razón, incluso lo que parece adverso tiene su propósito. Si tu equipo enfrenta un cambio inesperado, como un cambio en las prioridades, en lugar de resistirte, lidera con flexibilidad y busca maneras de adaptarte rápidamente. 13. Cultiva la paciencia. La paciencia es una virtud esencial para cualquier líder. Séneca decía, nada es tan beneficioso como mantener la calma en medio de la confusión. Practicar la paciencia te ayuda a tomar decisiones más racionales y evitar conflictos innecesarios. Por ejemplo, si un proyecto avanza más lento de lo esperado, en lugar de apresurarlo, analiza cómo puedes mejorar los procesos sin comprometer la calidad. 14. Sé consciente de tu impacto. El estoicismo nos enseña que nuestras acciones tienen un efecto en quienes nos rodean. Como líder, cada decisión que tomas deja una huella en tu equipo. Por ejemplo, si decides reconocer los logros de alguien públicamente, esto puede elevar la moral de todo el grupo, mientras que ignorar esos esfuerzos podría desmotivarlos. 15. Encuentra satisfacción en el esfuerzo, no solo en los resultados. Finalmente, los estoicos nos enseñan que el verdadero valor está en el proceso, no en la recompensa final. Marco Aurelio decía, el placer de un hombre sabio está en hacer las cosas bien. Si lideras un equipo, enfócate en celebrar el esfuerzo colectivo y no solo los resultados. Esto crea una cultura de trabajo en la que cada paso del proceso es apreciado. Conclusión. El estoicismo ofrece una base sólida para convertirte en un líder resiliente, justo y respetado. Al incorporar estos principios en tu vida diaria, no solo mejorarás tus habilidades como líder, sino que también inspirarás a quienes te rodean a ser mejores. ¿Qué lección estoica aplicarás primero en tu liderazgo? El estoicismo no es solo una filosofía abstracta, es un conjunto de enseñanzas profundamente prácticas que se transmiten a través de historias que nos inspiran a vivir con virtud, resiliencia y claridad. Desde los antiguos estoicos como Marco Aurelio, Epicteto y Séneca, hasta ejemplos más modernos, estas historias contienen moralejas que iluminan cómo enfrentar los retos cotidianos con serenidad y sabiduría. Hoy quiero compartir contigo 15 historias estoicas, cada una con una enseñanza que puedes aplicar a tu vida para ser más fuerte, más centrado y más libre. 1. Marco Aurelio y el peso del liderazgo. Marco Aurelio, el emperador filósofo, enfrentó innumerables crisis durante su reinado, guerras, plagas y traiciones. A pesar de todo, escribió en sus meditaciones sobre la importancia de no dejarse dominar por las circunstancias externas. Decía, la mente se adapta y convierte en su propio bien cualquier obstáculo. Cuando sus generales le informaron que una región del imperio estaba al borde del colapso, Marco no se dejó llevar por el pánico. En cambio, reflexionó sobre las opciones disponibles y actuó con calma y decisión. La moraleja aquí es clara, no importa lo complicado que sea el problema, siempre puedes elegir mantener la calma y enfocarte en lo que puedes controlar. 2. Séneca y el valor del tiempo. Séneca escribió extensamente sobre la fugacidad de la vida y cómo desperdiciamos nuestro tiempo en preocupaciones triviales. En una carta a su amigo Lucilio, le aconsejó, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho de él. Imagina a un hombre que pasa su vida persiguiendo riquezas materiales, solo para darse cuenta, al final, de que nunca disfrutó realmente de su tiempo. Séneca nos recuerda que cada momento que desperdiciamos es un momento que nunca recuperaremos. Por eso, la lección es vivir con intención y no postergar lo que realmente importa. 3. Epicteto y la dicotomía del control. Epicteto fue un esclavo que alcanzó la libertad espiritual al comprender que, aunque no podía controlar su destino externo, sí podía controlar su actitud. Una vez, cuando su amo le rompió una pierna durante un castigo, Epicteto dijo serenamente, te lo advertí, ahora está rota.
Esta historia muestra cómo incluso en las situaciones más difíciles, mantener el control sobre tus pensamientos y emociones te da una libertad que nadie puede arrebatarte. La moraleja es sencilla, enfócate en lo que depende de ti y suelta lo que no. 4. El barco de Zenón. Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, perdió todo en un naufragio. En lugar de lamentarse, vio la tragedia como una oportunidad para reinventarse. Decía, naufragué y llegué a buen puerto. Fue ese evento el que lo llevó a Atenas, donde comenzó a estudiar filosofía. Esta historia nos enseña que las pérdidas y los fracasos pueden ser el inicio de algo mucho más grande. Si algo se derrumba en tu vida, quizás sea el momento de construir algo nuevo. 5. Catón y la resistencia al lujo. Catón el joven era conocido por su rechazo al lujo y su compromiso con la virtud. Mientras otros senadores romanos se envolvían en el exceso, Catón vestía ropa sencilla y caminaba descalzo para recordarse a sí mismo que las comodidades no definen a un hombre. En un mundo obsesionado con el consumismo, Catón nos enseña que la verdadera riqueza no está en las posesiones materiales, sino en la fortaleza interior y en vivir de acuerdo con tus valores. 6. Marco Aurelio y la plaga de Antonino. Durante una devastadora plaga en Roma, Marco Aurelio enfrentó la crisis con un sentido de deber y serenidad. En lugar de huir o rendirse, utilizó el momento para enseñar a sus ciudadanos sobre la importancia de la fortaleza y la compasión. Esta historia nos recuerda que, incluso en medio de la adversidad, siempre podemos optar por ser un pilar de apoyo para los demás. La resiliencia no solo te beneficia a ti, sino a todos los que te rodean. 7. El esclavo que no era esclavo. Epicteto solía decir que la verdadera esclavitud no era la física, sino la mental. Conocía a personas ricas y poderosas que eran esclavas de sus deseos y temores, mientras que él, un antiguo esclavo, se consideraba completamente libre porque controlaba su mente. La lección es que no importa cuál sea tu posición en la vida, si aprendes a dominarte a ti mismo, nadie podrá esclavizarte. 8. Séneca y la aceptación de la muerte. Cuando Séneca fue acusado injustamente de conspirar contra Nerón, aceptó su sentencia de muerte con calma. Pasó sus últimos momentos consolando a sus amigos y reflexionando sobre la filosofía. Para él, la muerte no era algo a temer, sino una parte natural de la vida. Esta historia nos invita a aceptar lo inevitable con serenidad, recordándonos que el miedo a la muerte solo nos impide vivir plenamente. 9. Marco Aurelio y la humildad. A pesar de ser uno de los hombres más poderosos de su tiempo, Marco Aurelio escribía en sus diarios para recordarse que era humano y no mejor que nadie. Reflexionaba constantemente sobre sus errores y sus deberes como líder. La moraleja aquí es que el poder y el éxito no deben alejarnos de la humildad. Siempre debemos buscar ser mejores, no superiores. 10. El discurso de Séneca sobre el enojo. Séneca describió el enojo como una locura temporal que nos lleva a actuar de manera irracional. Contaba la historia de un hombre que, en un arranque de furia, destruyó sus propias posesiones y se arrepintió después. Esta historia subraya la importancia de controlar nuestras emociones antes de que nos controlen a nosotros. La calma es una muestra de fortaleza. 11. Marco Aurelio y la gratitud diaria. En sus meditaciones, Marco Aurelio comenzaba cada día agradeciendo por las oportunidades que tenía, incluso por las dificultades. Decía que cada día era una nueva oportunidad para practicar la virtud. La lección es que la gratitud no solo te hace más feliz, sino que también te ayuda a enfrentar los retos con una perspectiva positiva. 12. La paciencia de Catón. En una ocasión, un enemigo de Catón lo insultó públicamente, pero él no respondió. Más tarde, cuando ese mismo hombre tuvo problemas legales, Catón fue el primero en ayudarlo. Esta historia muestra cómo la paciencia y el perdón son herramientas poderosas para desarmar a tus adversarios y demostrar grandeza. 13. Epicteto y el arte de soltar. Epicteto decía que debemos amar todo como si pudiera perderse. Contaba la historia de un hombre que lloraba por su copa rota, a lo que Epicteto respondía, no llores por ella, sabías que era frágil. Esta historia nos enseña que no debemos aferrarnos a lo que no podemos controlar, pues todo en la vida es transitorio. 14. El optimismo de Marco Aurelio. Marco Aurelio veía el lado positivo incluso en la adversidad.
Decía que cada obstáculo era una oportunidad para practicar una virtud, como la paciencia, el coraje o la compasión. La lección aquí es que puedes transformar cualquier desafío en una lección valiosa si cambias tu perspectiva. 15. La elección de la virtud sobre la comodidad. Los estoicos siempre eligieron la virtud sobre la comodidad. Creían que enfrentar desafíos fortalecía el carácter. Por ejemplo, Séneca solía practicar vivir con menos para recordar que podía ser feliz con lo mínimo. La moraleja es que evitar la dificultad te debilita, mientras que enfrentarla te hace más fuerte. Conclusión. Estas historias estoicas no solo contienen enseñanzas profundas, sino que también nos recuerdan que la sabiduría está en la práctica diaria. Aplicar estas moralejas puede ayudarte a encontrar paz interior, resiliencia y propósito en tu vida. ¿Cuál de estas historias resonó más contigo? ¿Cómo aplicarás sus lecciones? El estoicismo, una filosofía nacida en la Grecia antigua y perfeccionada en Roma, ha perdurado a lo largo de los siglos debido a su enfoque práctico y su capacidad para ofrecer claridad en momentos de incertidumbre. Sin embargo, esta filosofía frecuentemente es malinterpretada o reducida a simplificaciones que distorsionan su verdadero mensaje. Muchas personas lo ven como algo rígido, insensible o desfasado, cuando en realidad es todo lo contrario. Si alguna vez has pensado que los estoicos son personas que suprimen emociones o que simplemente se resignan a las adversidades, es probable que también hayas caído en uno de los malentendidos más comunes sobre esta práctica. Permíteme explicarte con detalle cuáles son estos errores y cómo un mejor entendimiento puede ayudarte a aplicar el estoicismo de manera auténtica en tu vida. 1. El estoicismo te enseña a no sentir emociones. Este es quizás el malentendido más difundido. Muchas personas creen que ser estoico implica volverse una especie de máquina sin emociones, alguien que no siente alegría, tristeza, miedo o amor. Pero esta es una interpretación completamente errónea de la filosofía estoica. Los estoicos no niegan la existencia de las emociones, lo que buscan es aprender a gestionarlas y no permitir que éstas dicten nuestras acciones. Por ejemplo, Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribía sobre la importancia de comprender nuestras emociones en lugar de suprimirlas. Para los estoicos, la clave está en identificar cuando una emoción nos domina y recuperar nuestro poder sobre ella. Si enfrentas una situación frustrante en el trabajo, la idea no es reprimir tu enojo, sino observarlo, analizar por qué surge y decidir cómo actuar de manera racional. Este enfoque te permite responder con sabiduría, en lugar de dejarte llevar por impulsos que puedan agravar la situación. Además, las emociones no son intrínsecamente malas desde una perspectiva estoica. La tristeza puede llevarnos a reflexionar y la alegría puede motivarnos. El problema surge cuando permitimos que las emociones gobiernen nuestras vidas de forma desmedida. El estoicismo, entonces, no es una filosofía de insensibilidad, sino de equilibrio emocional. 2. El estoicismo es una filosofía pasiva. Otro error muy común es pensar que los estoicos simplemente aceptan todo lo que sucede sin intentar cambiar nada, como si el estoicismo fuera una invitación a la resignación. En realidad, el estoicismo promueve la acción, pero una acción inteligente y dirigida hacia aquello que está bajo nuestro control. Epicteto, uno de los principales exponentes del estoicismo, nos recuerda constantemente que debemos enfocarnos en lo que podemos cambiar y dejar de preocuparnos por lo que no está en nuestras manos. Esto no significa cruzarse de brazos ante los problemas, sino abordar cada situación desde una perspectiva proactiva. Por ejemplo, si pierdes un tren que necesitabas tomar, un enfoque estoico no sería resignarte sin más, sino buscar alternativas, revisar los horarios de los próximos trenes, reorganizar tu día o buscar una solución creativa al problema. De hecho, muchos de los estoicos más destacados, como Marco Aurelio, ocuparon posiciones de liderazgo donde tomaron decisiones cruciales y actuaron con determinación. El estoicismo no es pasividad, es acción guiada por la razón y los principios. 3. El estoicismo es pesimista. La práctica estoica a menudo se asocia con un enfoque sombrío de la vida, especialmente porque reflexiona sobre temas como la muerte y la adversidad. Sin embargo, esta asociación con el pesimismo es una mala interpretación de lo que realmente representa la filosofía. Los estoicos no reflexionan sobre la muerte para deprimirse, sino para apreciar más la vida.
Al recordar que la vida es finita, se nos invita a vivir plenamente el presente, sin posponer nuestros sueños ni dar por sentado a nuestros seres queridos. Por ejemplo, Marco Aurelio aconsejaba a menudo reflexionar sobre nuestra mortalidad no como una carga, sino como un recordatorio de lo valioso que es cada día. Lejos de ser pesimista, el estoicismo es una filosofía profundamente optimista, ya que nos enseña a encontrar la alegría en las cosas simples y en nuestra capacidad de actuar con virtud. En lugar de esperar que el mundo sea perfecto, nos anima a mejorar nosotros mismos y a aceptar con serenidad lo que no podemos cambiar. 4. Ser estoico significa no pedir ayuda. Uno de los errores más perjudiciales al interpretar el estoicismo es creer que promueve una independencia absoluta y que los estoicos nunca deberían buscar apoyo de los demás. En realidad, los estoicos valoran profundamente las relaciones humanas y reconocen que somos seres sociales por naturaleza. Epicteto hablaba de la importancia de la comunidad y de cómo nuestras acciones deben contribuir al bien común. Pedir ayuda no es una muestra de debilidad, sino una forma de fortalecer nuestros vínculos y aceptar que no siempre podemos resolver todo por nuestra cuenta. Por ejemplo, si estás pasando por una crisis personal, buscar apoyo de un amigo, mentor o terapeuta es completamente coherente con los principios estoicos. La autosuficiencia estoica no significa aislamiento. Más bien, implica ser responsable de tus propias emociones y decisiones, al mismo tiempo que te abres a la colaboración y el apoyo mutuo. 5. El estoicismo es solo para intelectuales. Se tiende a creer que el estoicismo es una filosofía difícil de entender, reservada para académicos o personas con formación filosófica. Pero esta percepción ignora el hecho de que el estoicismo fue diseñado como una guía práctica para la vida cotidiana, no como un ejercicio intelectual. Epicteto, quien comenzó su vida como esclavo, enseñaba a sus alumnos principios estoicos utilizando ejemplos claros y accesibles, como cómo manejar la frustración diaria o cómo prepararse para la adversidad. El estoicismo no requiere que memorices textos complicados, basta con comprender sus ideas fundamentales y aplicarlas a tus circunstancias. Por ejemplo, un principio básico como la dicotomía del control puede ser entendido y aplicado por cualquiera, desde un estudiante hasta un empresario. Se trata de reconocer que está en tus manos, tus pensamientos, acciones y decisiones, y que no lo está, las opiniones de los demás, el clima o los eventos externos. 6. El estoicismo no encaja con las emociones humanas. Un malentendido muy recurrente es pensar que el estoicismo es incompatible con nuestra naturaleza emocional, como si esta filosofía intentara anular la humanidad de las personas. Nada podría estar más lejos de la verdad. El estoicismo no niega las emociones, reconoce que son una parte fundamental de la experiencia humana. Sin embargo, enfatiza la importancia de entenderlas, gestionarlas y no dejar que nos dominen. Tomemos como ejemplo el miedo, una emoción básica que todos experimentamos. Para un estoico, el miedo no es algo que deba reprimirse ni ignorarse, sino que debe ser analizado. ¿A qué le temes exactamente? ¿Es racional ese temor? Imagina que estás considerando cambiar de trabajo, pero el miedo al fracaso te detiene. El enfoque estoico te animaría a desglosar ese miedo. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Cómo podrías manejarlo? Este proceso no elimina el miedo, pero te da las herramientas para enfrentarlo con claridad y decisión. Los estoicos no buscan deshacerse de las emociones, sino aprender a utilizarlas como señales o recordatorios. La tristeza, por ejemplo, puede ser un llamado a reflexionar sobre nuestras prioridades, mientras que la alegría puede ser un momento para practicar la gratitud. El objetivo no es vivir sin emociones, sino vivir con ellas de manera consciente y equilibrada. 7. El estoicismo es una filosofía anticuada. Muchas personas creen que el estoicismo, al ser una filosofía que nació hace más de 2000 años, no tiene relevancia en el mundo moderno. Este malentendido surge de la idea errónea de que las enseñanzas antiguas no pueden aplicarse a problemas contemporáneos. Sin embargo, los principios estoicos son sorprendentemente universales y atemporales. Por ejemplo, la dicotomía del control, que Epicteto enseñaba en su época, es más relevante que nunca en un mundo hiperconectado donde muchas cosas escapan de nuestro control. En la actualidad, podríamos aplicar esta idea a situaciones como el manejo de las redes sociales.
No puedes controlar lo que otros publican, pero sí cómo reaccionas ante ello. Si alguien hace un comentario negativo sobre ti en línea, puedes elegir no tomártelo de manera personal y enfocarte en lo que realmente importa, tus propios valores y acciones. Lejos de ser anticuado, el estoicismo ofrece herramientas prácticas para lidiar con problemas modernos como el estrés, la ansiedad y las distracciones constantes. Es una filosofía que nos invita a ser más reflexivos, resilientes y enfocados, cualidades que son imprescindibles en el ritmo acelerado del siglo XXI. 8. El estoicismo promueve el sufrimiento innecesario. Algunas personas creen que el estoicismo fomenta una actitud de aguantar el dolor sin quejarse, como si la resistencia al sufrimiento fuera el objetivo final. Esta es una simplificación extrema y errónea. El estoicismo no glorifica el sufrimiento, lo que promueve es la capacidad de enfrentarlo con dignidad cuando sea inevitable. Por ejemplo, Séneca no decía que debamos buscar activamente el sufrimiento, sino que debemos prepararnos mentalmente para las adversidades, entendiendo que forman parte de la vida. Si pierdes algo valioso, como un objeto o una oportunidad, la idea no es que ignores tu tristeza, sino que reflexiones sobre el hecho de que todo en la vida es transitorio. Esta perspectiva no elimina el dolor, pero te ayuda a enfrentarlo con una actitud más serena. Además, el estoicismo también enseña a evitar el sufrimiento innecesario, como preocuparnos por cosas que no podemos cambiar o mantener rencores que solo nos dañan a nosotros mismos. En este sentido, es una filosofía que nos invita a vivir con mayor ligereza emocional y libertad. 9. El estoicismo es demasiado difícil de practicar. Otro malentendido común es que el estoicismo es una filosofía demasiado exigente, algo que solo personas extraordinarias pueden aplicar. Sin embargo, el estoicismo está diseñado precisamente para ser accesible y aplicable a cualquier persona, sin importar su contexto o circunstancias. Imagina que enfrentas una situación difícil, como un conflicto en el trabajo. Practicar el estoicismo no significa que tengas que ser perfecto y manejar todo sin errores. Más bien, se trata de tomar pequeños pasos, reconocer tus emociones, identificar lo que está bajo tu control y actuar de acuerdo con tus valores. Puede ser tan simple como elegir no responder con agresividad en una discusión o reflexionar antes de tomar una decisión impulsiva. Los estoicos como Epicteto enfatizaban que la práctica diaria es la clave. No necesitas dominar todos los principios de inmediato, basta con comenzar a aplicar uno o dos en tu vida cotidiana. Con el tiempo, estas prácticas se convierten en hábitos que transforman tu perspectiva y tus acciones. 10. El estoicismo es incompatible con la espiritualidad o la religión. Algunos creen que el estoicismo, al ser una filosofía racional, no puede coexistir con creencias espirituales o religiosas. Sin embargo, esto no es cierto. De hecho, muchos principios estoicos son complementarios a diversas tradiciones espirituales. Por ejemplo, el concepto de vivir en armonía con la naturaleza, que es central en el estoicismo, puede encontrarse en muchas religiones y filosofías espirituales. Marco Aurelio hablaba de la importancia de vernos como parte de un todo mayor, lo que resuena con ideas presentes en el budismo, el cristianismo y otras tradiciones. El estoicismo no dicta lo que debes creer en términos espirituales, pero sí te invita a reflexionar sobre tus valores y a actuar con integridad. Si tienes una creencia religiosa, puedes combinarla con principios estoicos para vivir de manera más consciente y virtuosa. 11. El estoicismo promueve el aislamiento social. Una de las ideas más erróneas sobre el estoicismo es que fomenta un desapego emocional tan extremo que las personas terminan aislándose de los demás. Sin embargo, el estoicismo valora profundamente las relaciones humanas y promueve una vida activa en comunidad. Según Marco Aurelio, los seres humanos son por naturaleza sociales, y parte de vivir virtuosamente implica contribuir al bienestar de los demás. Por ejemplo, si tienes un conflicto con un amigo, el estoicismo no te anima a cortar la relación o evitar las emociones involucradas, sino a analizar la situación desde una perspectiva racional. Pregúntate, ¿qué puedo controlar aquí? Tal vez no puedas controlar cómo reacciona tu amigo, pero sí cómo te expresas. Al practicar la empatía y la paciencia, puedes resolver el conflicto en lugar de agravarlo. Lejos de fomentar el aislamiento,
El estoicismo busca fortalecer las relaciones al enfocarse en la autenticidad y el apoyo mutuo. Cuando dejas de esperar que los demás sean perfectos y comienzas a aceptarlos tal como son, tus interacciones se vuelven más significativas y armoniosas. 12. El estoicismo rechaza el placer y la felicidad. Muchas personas asocian erróneamente el estoicismo con una vida de privaciones, como si esta filosofía condenara cualquier forma de placer o felicidad. En realidad, el estoicismo no rechaza el placer, pero advierte contra depender de él como fuente principal de bienestar. Para los estoicos, la verdadera felicidad proviene de vivir de acuerdo con la virtud, no de buscar placeres efímeros. Por ejemplo, imagina que ganas una gran suma de dinero. Un enfoque no estoico podría ser gastar sin límites en lujos que te brinden placer inmediato. Sin embargo, el estoicismo te invitaría a reflexionar, ¿realmente necesitas todo esto para ser feliz? Tal vez encuentres mayor satisfacción invirtiendo en experiencias significativas o ayudando a otros. Esto no significa que debas evitar el placer por completo, sino que debes disfrutarlo con moderación y sin apego. Si puedes encontrar alegría en lo simple y mantener tu equilibrio emocional incluso cuando las cosas no salen como esperabas, estarás mucho más cerca de una felicidad auténtica y duradera. 13. El estoicismo niega la importancia de las metas y aspiraciones. Otro mito común es que el estoicismo desincentiva la fijación de metas o aspiraciones personales, como si esta filosofía promoviera una existencia pasiva. En realidad, los estoicos alentaban a las personas a tener objetivos ambiciosos, siempre y cuando estos estuvieran alineados con la virtud y no dependieran exclusivamente de factores externos. Por ejemplo, supongamos que deseas avanzar en tu carrera profesional. Un enfoque estoico sería trabajar con diligencia y dedicación, pero sin obsesionarte con resultados fuera de tu control, como un ascenso o el reconocimiento de tus superiores. De este modo, tu satisfacción provendría del esfuerzo que pones en tu trabajo, no de factores externos que podrían o no ocurrir. Los estoicos no rechazaban las aspiraciones, simplemente ponían énfasis en cómo las perseguimos. Si basas tu felicidad únicamente en alcanzar metas externas, te expones a la decepción. En cambio, si encuentras valor en el proceso y te esfuerzas por vivir con integridad, tus metas se convierten en una herramienta para el crecimiento personal, no en una fuente de ansiedad. 14. El estoicismo es solo para situaciones extremas. Muchas personas piensan que el estoicismo es una filosofía diseñada exclusivamente para enfrentar momentos de crisis o adversidad, como la pérdida de un ser querido o una enfermedad grave. Sin embargo, los estoicos veían su filosofía como una guía para la vida cotidiana, aplicable tanto en situaciones difíciles como en las más triviales. Por ejemplo, algo tan simple como quedarte atrapado en el tráfico puede ser una oportunidad para practicar el estoicismo. En lugar de frustrarte y ceder a la ira, puedes recordar que no controlas el tráfico, pero sí tu reacción. Aprovecha ese tiempo para reflexionar, escuchar un audiolibro o practicar la paciencia. El estoicismo no se limita a los grandes desafíos, es una filosofía que busca mejorar cada aspecto de tu vida. Desde cómo manejas tus relaciones hasta cómo afrontas los pequeños inconvenientes diarios, los principios estoicos son herramientas prácticas para cultivar una existencia más tranquila y equilibrada. 15. El estoicismo es una filosofía rígida e inflexible. Finalmente, uno de los malentendidos más comunes es que el estoicismo es una filosofía estricta y sin espacio para la flexibilidad o la creatividad. Esto surge de la idea de que los estoicos se adhieren ciegamente a reglas inquebrantables, pero la realidad es que el estoicismo valora la adaptación y la reflexión constante. Por ejemplo, si tienes un plan detallado para tu día y surge un imprevisto, el estoicismo no te diría que fueras rígido y trataras de ignorarlo. Más bien, te animaría a aceptar el cambio y ajustar tus acciones de acuerdo con las circunstancias. Marco Aurelio hablaba de la importancia de fluir con la naturaleza de las cosas, adaptándonos a los cambios sin perder nuestra estabilidad interna. Esta flexibilidad no significa abandonar tus principios, sino aplicarlos de manera creativa según el contexto. Al adoptar esta actitud, puedes enfrentar la incertidumbre con confianza y encontrar soluciones innovadoras a los problemas que enfrentas, lo que convierte al estoicismo en una filosofía profundamente pragmática y adaptable. Conclusión.
Al desmontar estos malentendidos, queda claro que el estoicismo no es una filosofía fría, rígida o desconectada de la realidad humana, sino una herramienta poderosa para vivir una vida plena, equilibrada y en armonía con los desafíos del mundo moderno. En lugar de limitar nuestras experiencias, el estoicismo nos invita a enfrentarlas con claridad, virtud y resiliencia, ofreciendo una guía práctica que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace más de 2000 años. La visualización negativa es una de las prácticas más poderosas del estoicismo, pero a menudo se malinterpreta. No se trata de ser pesimista o de esperar lo peor en todo momento, sino de entrenar la mente para afrontar cualquier adversidad con serenidad. Los estoicos como Marco Aurelio, Epicteto y Séneca practicaban la visualización negativa para prepararse para la vida, fortalecer su resiliencia emocional y valorar lo que ya tenían. En este ensayo, exploraremos cómo puedes aplicar esta técnica en tu día a día y cómo puede ayudarte a reducir el miedo, la ansiedad y el apego a las cosas materiales. 1. La importancia de la visualización negativa en la filosofía estoica. Para los estoicos, la vida está llena de eventos impredecibles que escapan a nuestro control. La visualización negativa es una herramienta que nos ayuda a entrenar la mente para aceptar la incertidumbre y el cambio sin sufrir innecesariamente. Al imaginar escenarios negativos, nos preparamos emocionalmente y reducimos el impacto de los golpes inesperados. Epicteto enseñaba que la clave de la tranquilidad es aceptar lo que no podemos cambiar, y la visualización negativa nos ayuda precisamente a desarrollar esa aceptación. Por ejemplo, si tienes miedo de perder tu trabajo, en lugar de evitar el pensamiento, un estoico se tomaría el tiempo de imaginarse en esa situación. ¿Cómo afrontaría la pérdida? ¿Qué alternativas tendría? Al hacerlo, el miedo se reduce porque la mente ya ha encontrado soluciones y se ha acostumbrado a la idea. 2. La diferencia entre preocuparse y prepararse. Muchas personas confunden la visualización negativa con preocuparse en exceso. Sin embargo, hay una gran diferencia entre ambas. Preocuparse significa quedarse atrapado en pensamientos ansiosos sin buscar soluciones. En cambio, la visualización negativa es un ejercicio controlado donde te permites considerar los peores escenarios para aprender a afrontarlos con calma. Si constantemente piensas en lo malo sin control, solo alimentarás tu ansiedad. Pero si, en cambio, practicas la visualización negativa con un enfoque racional, puedes desarrollar una actitud más resiliente. Imagina que temes hablar en público. Un estoico no evitaría el miedo. En su lugar, se visualizaría olvidando sus palabras, viendo la reacción del público y encontrando formas de superar la situación. Esto le daría confianza para enfrentar su temor sin angustia. 3. ¿Cómo empezar con la visualización negativa? El primer paso para practicar la visualización negativa es elegir un área de tu vida donde sientas temor o apego. Puede ser la pérdida de un ser querido, un fracaso profesional o incluso un problema de salud. Luego, dedica unos minutos al día a imaginar ese escenario con detalle. Pregúntate, ¿cómo me sentiría? ¿Qué haría para seguir adelante? ¿Cómo podría encontrar significado en la adversidad? No se trata de obsesionarse con lo negativo, sino de observarlo con una mente tranquila. Un buen ejercicio es escribir sobre la situación en un diario y reflexionar sobre las posibles respuestas. Esta práctica no solo reduce el miedo, sino que también te ayuda a apreciar más lo que tienes en el presente. 4. Aplicando la visualización negativa en la vida cotidiana. La visualización negativa no tiene que ser un ejercicio formal, puedes aplicarla en cualquier momento del día. Por ejemplo, cuando estés atrapado en el tráfico, en lugar de molestarte, podrías imaginar que tu coche se ha averiado y que tienes que caminar. De repente, el tráfico ya no parece tan malo. Otro ejemplo sería en las relaciones personales. Si te encuentras discutiendo con alguien, podrías detenerte un momento y pensar, ¿y si esta fuera la última conversación que tengo con esta persona? Este pensamiento te haría valorar más el momento y responder con mayor paciencia y comprensión. 5. La relación entre la visualización negativa y la gratitud. Uno de los efectos más poderosos de la visualización negativa es que nos ayuda a sentir gratitud. Cuando imaginamos perder algo, automáticamente lo valoramos más. Los estoicos sabían que la gratitud no se trata solo de agradecer por lo bueno,
sino también de reconocer que todo es transitorio. Si cada noche antes de dormir imaginas que mañana podrías despertar sin algo importante en tu vida, te despertarás con una actitud más agradecida. Séneca decía que debemos disfrutar de las cosas como si fueran prestadas, porque en cualquier momento la vida nos las puede quitar. 6. Cómo la visualización negativa fortalece la resiliencia emocional. Cuando practicas la visualización negativa con regularidad, te vuelves emocionalmente más fuerte. En lugar de sorprenderte o derrumbarte ante los problemas, te enfrentas a ellos con calma, porque tu mente ya los ha contemplado antes. Piensa en los atletas que entrenan con pesos más pesados de los que usarán en la competencia. Cuando llega el momento real, se sienten preparados. Lo mismo sucede con la visualización negativa. Al ensayar mentalmente los desafíos, te vuelves más resistente a la adversidad. 7. El miedo y la ansiedad desde la perspectiva estoica. El miedo y la ansiedad suelen surgir cuando nos aferramos a una idea de cómo deberían ser las cosas. La visualización negativa nos ayuda a soltar esa necesidad de control y aceptar que la vida tiene su propio curso. Marco Aurelio escribió: no dejes que el futuro te perturbe. Lo enfrentarás, si es necesario, con las mismas armas de la razón que hoy te protegen del presente. Si practicas la visualización negativa, entrenas tu mente para responder con racionalidad en lugar de con pánico. 8. Cómo utilizar la visualización negativa en tiempos difíciles. Cuando atraviesas momentos difíciles, la visualización negativa puede ser una gran aliada. Si te enfrentas a un problema financiero, imagina cómo sería la peor situación posible y cómo podrías salir adelante. Este ejercicio no solo reduce el miedo, sino que también te ayuda a generar estrategias para resolver problemas. Séneca decía que el verdadero valor no se demuestra en tiempos fáciles, sino en los momentos de adversidad. 9. Evitar la complacencia con la visualización negativa. A veces, cuando la vida es buena, nos volvemos complacientes y olvidamos lo frágil que es todo. La visualización negativa nos ayuda a mantenernos alertas y preparados sin caer en la paranoia. Un ejercicio útil es imaginar cómo sería perder una oportunidad importante y preguntarte qué puedes hacer hoy para evitarlo. Así, en lugar de postergar tus metas, actúas con más determinación. 10. Cómo hacer de la visualización negativa un hábito diario. Para que la visualización negativa sea efectiva, debe practicarse regularmente. Puedes incorporarla en tu rutina matutina o nocturna, escribir sobre ella en un diario o simplemente reflexionar mientras caminas. Cada día, elige una situación y visualiza cómo responderías con calma y sabiduría. Con el tiempo, notarás que tu perspectiva de la vida cambia y te sientes más preparado para cualquier cosa. 11. La visualización negativa como herramienta para la toma de decisiones. Uno de los mayores beneficios de la visualización negativa es que te ayuda a tomar decisiones de manera más racional. Cuando enfrentas una encrucijada, puedes usar este método para evaluar los riesgos y prepararte para cualquier resultado. Imagina que estás considerando cambiar de trabajo. Un estoico no se dejaría llevar solo por la emoción del momento, sino que visualizaría los posibles problemas. ¿Qué pasaría si el nuevo empleo no fuera lo que esperaba? ¿Cómo manejaría la incertidumbre financiera si las cosas no salen bien? Al visualizar estos escenarios, te preparas para lo peor sin dejar que el miedo te paralice. Séneca decía que no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. La visualización negativa te ayuda a definir con claridad qué es lo que realmente quieres y a actuar con determinación en lugar de impulsividad. 12. La conexión entre la visualización negativa y la aceptación del destino. En la filosofía estoica, existe un concepto llamado amor fati, que significa amar el destino. No se trata solo de aceptar lo que sucede, sino de abrazarlo como parte de la vida. La visualización negativa es un ejercicio que te ayuda a desarrollar esta mentalidad. Si practicas imaginando que algo que deseas con todas tus fuerzas no sucede, en lugar de frustrarte, puedes aprender a aceptar la realidad con serenidad. Por ejemplo, si te esfuerzas en un proyecto y no obtienes el resultado esperado, un estoico no se obsesionaría con lo que pudo ser, sino que vería la experiencia como una oportunidad de aprendizaje. Marco Aurelio escribía: lo que sucede, conviene. La visualización negativa te ayuda a interiorizar esta idea,
permitiéndote adaptarte mejor a los cambios y ver cada desafío como una oportunidad para crecer. 13. Cómo la visualización negativa fortalece las relaciones personales. Las relaciones humanas son una parte fundamental de la vida, y la visualización negativa también puede ayudarte a mejorar en este aspecto. Muchas veces, damos por sentado a las personas que nos rodean y solo apreciamos su valor cuando ya no están. Un ejercicio poderoso es imaginar que un día puedes perder a un ser querido. No con la intención de entristecerte, sino para recordarte lo importante que es aprovechar cada momento con ellos. Cuando tienes presente que el tiempo con las personas es limitado, las discusiones triviales pierden importancia y valoras más cada instante. Epicteto enseñaba que no tenemos control sobre cuánto tiempo estarán las personas en nuestra vida, pero sí sobre cómo las tratamos mientras están. La visualización negativa nos ayuda a ser más agradecidos y a cultivar mejores relaciones. 14. Usando la visualización negativa para eliminar el miedo al fracaso. Uno de los mayores obstáculos en la vida es el miedo al fracaso. Muchas personas evitan intentar cosas nuevas por temor a no lograr sus objetivos. La visualización negativa es una gran herramienta para superar este bloqueo. Si tienes miedo de fracasar en un proyecto, en lugar de evitar ese pensamiento, un estoico lo enfrentaría directamente. Se preguntaría, ¿qué es lo peor que podría pasar si fallo? ¿Cómo reaccionaría? ¿Podría recuperarme de esto? En la mayoría de los casos, el peor escenario no es tan terrible como parece. Séneca decía, sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Al practicar la visualización negativa, entrenas tu mente para ver el fracaso como una parte natural del proceso y no como un obstáculo insuperable. 15. Superando el apego material con la visualización negativa. Vivimos en un mundo donde el apego a lo material es muy fuerte. Sin embargo, los estoicos entendían que la verdadera tranquilidad viene de la independencia de las posesiones externas. La visualización negativa puede ayudarte a reducir ese apego y vivir con más libertad. Imagina que pierdes todas tus posesiones de un día para otro. Un estoico se detendría a reflexionar, si esto pasara, ¿seguiría siendo yo? ¿Podría seguir adelante con mi vida? La respuesta es sí, porque tu valor como persona no está definido por lo que posees. Marco Aurelio escribió, si posees algo que temes perder, recuerda que no te pertenece, sino que solo lo tienes prestado. Practicar la visualización negativa con respecto a las cosas materiales te ayuda a desapegarte de ellas y a enfocarte en lo que realmente importa, la virtud y el carácter. Conclusión. La visualización negativa es una herramienta poderosa del estoicismo que nos permite prepararnos para la vida sin dejarnos dominar por el miedo o la incertidumbre. Lejos de ser un ejercicio de pesimismo, es una práctica que nos fortalece emocionalmente, nos ayuda a valorar lo que tenemos y nos permite enfrentar los desafíos con una actitud más racional y serena. Al incorporar esta técnica en tu vida diaria, notarás que el miedo y la ansiedad pierden fuerza, mientras que la gratitud y la resiliencia se hacen más fuertes. La vida está llena de imprevistos, pero si entrenas tu mente para aceptar cualquier escenario, encontrarás una paz inquebrantable. Como decían los estoicos, prepárate para lo peor, pero sigue esperando lo mejor.